Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos, analizamos y sobre todo les explicamos todo lo que está sucediendo en el panorama geopolítico en estos momentos, mirando por supuesto a las tensiones entre Europa y Rusia, la amenaza por parte de Francia. Hablaban en las últimas horas de que podrían llevar hasta un contingente de 60.000 soldados a Ucrania. Mensaje también de Vladimir Putin, en las últimas horas ha estado hablando acerca de las elecciones a Rusia, dice que son un mensaje claro de la fuerza de Rusia, un mensaje claro que han mandado a Occidente. Precisamente en el día de hoy, esta noche, ha tenido lugar un ataque masivo por parte de Rusia a Kiev, después de muchas semanas, por lo menos después de que en las últimas semanas no hubiera ataques a la capital ucraniana, han tenido lugar ataques masivos, como les decimos, con misiles que han alcanzado Kiev en las últimas horas. Enseguida miramos a todo esto, miramos a palabras de Josep Borrell, mensajes desde Europa, desde Alemania, pero vamos a empezar mirando a España. Ojo con esto, el servicio militar obligatorio no se va a volver a instaurar en España, eso al menos es lo que ha afirmado este jueves la ministra de Defensa Margarita Robles durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado, después de ser preguntada por varios parlamentarios. Después de ese debate se está planteando en varios países de la Unión Europea y la OTAN debido a la amenaza internacional que supone la Rusia de Vladimir Putin. Para algunos, decía Robles, no va a haber servicio militar obligatorio en España, ni creo que se le haya pasado a nadie por la cabeza. Otros países que efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad, pero no va a haber servicio militar obligatorio, es lo que ha dicho la ministra de Defensa española. Además, también ha asegurado que la amenaza nuclear se mantiene sobre Europa. También en este aspecto ha contradicho al representante de Bildu, que le ha acusado de alarmista. Decía, aquí no se alarma nadie, aquí todo el mundo ve la realidad y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial y que él no tiene ningún problema en utilizar armas nucleares. Esto es lo que se está diciendo en estos momentos desde España, en concreto por parte de la ministra de Defensa española. Miramos también a Francia. Las tropas francesas están listas para los enfrentamientos más duros, es lo que decía el comandante de las fuerzas terrestres del país, mientras el presidente Emmanuel Macron considera un despliegue militar oficial en Ucrania a pesar de las amenazas por parte de Rusia, sobre todo hablando obviamente de represalias. En un artículo publicado en Le Monde, el general Pierre Sil, jefe de las fuerzas terrestres de Francia, dijo que sus fuerzas están listas y se las solicita y que una demostración militar francesa disuadiría cualquier ataque contra Francia. Dijo además que Francia podría contratar una división de 20.000 soldados dentro de 30 días para operar como parte de una coalición aliada. París además añadió que podría comandar una fuerza de cerca de 60.000 soldados formada por tropas francesas y otras tropas aliadas. El ejército francés, para que se hagan una idea, ahora mismo está formado por unos 121.000 soldados y 24.000 reservistas. Siguiendo la línea del presidente francés, siguiendo la línea de Macron, el general terminaba diciendo: si quieres la paz, prepárate para la guerra. También lo que decía precisamente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Las últimas horas miramos ahora ataques por parte de Rusia. Kiev ha sido alcanzada por una ola de misiles rusos en el primer gran ataque contra la capital en semanas. Es lo que ha dicho el jefe de la administración militar de Ucrania, Sergei Popko. Dijo que misiles balísticos y de crucero cayeron sobre la ciudad desde diferentes direcciones y que las alertas duraron prácticamente 3 horas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que al menos 10 personas resultaron heridas en toda la ciudad. Además, también ha informado de explosiones en la capital poco después de las 3 de la madrugada. Popko dijo que Rusia usó bombarderos estratégicos para llevar a cabo el ataque y que al mismo tiempo lanzó algunos misiles desde su territorio. Después de una pausa de 44 días, Rusia lanzó otro ataque con misiles contra Kiev. Todos los servicios de emergencia, dice, están trabajando en el lugar, aclarando las consecuencias de este ataque con misiles. Todo esto en medio de ataques también por parte de Ucrania en las regiones fronterizas, sobre todo, como saben, con bombardeos que también están teniendo lugar las últimas semanas contra Belgorod y contra Kursk. Terminamos mirando a palabras de Putin, del presidente ruso. Ha dicho este jueves que su victoria en las recientes elecciones demuestran que Rusia tiene confianza en sí misma, en su fuerza y en su futuro. Ha marcado la campaña como elegir el camino que va a tomar Rusia a continuación. Dice, es elegir el futuro para nosotros y también para nuestros hijos. Agradeció a sus votantes y dijo que su confianza requiere de un compromiso y una eficiencia aún mayores, decía, tanto de mi parte como de todo nuestro equipo. Prometió además implementar los proyectos y programas nacionales a gran escala que esbozó en su conferencia anual en diciembre. Pendientes de todos estos temas, llega el momento del análisis, llega el momento de repasarlo con los mejores expertos. Hoy contamos con José María Viñals, tenemos con nosotros también a Antonio Aguilar, a Luis Rodrigo de Castro, para compartir, para dialogar un poquito sobre lo que está sucediendo en las últimas horas. Si te parece, empezamos contigo, Luis. El tema está caliente, calentito, ¿no? Como estamos comentando, con
declaraciones cruzadas, bueno, amenazas incluso se puede decir entre Rusia y Europa. Luis, si te parece empezamos contigo, empezamos mirando a Francia, a la amenaza de este militar que dice que están preparados ya para desplazarse con 60.000 soldados a Ucrania. Me parece que Luis no nos escucha, está con sus papeles. Bueno, Luis, decía que, sí, te preguntaba a ti, perdona, estábamos hablando un poquito, ¿no?, de cómo está la actualidad, hablando de los problemas que hay, ¿no?, de los mensajes cruzados entre Rusia y Francia. Parece que la tensión, sobre todo ahora mismo, se está focalizando en este punto, y un general sorprendía en las últimas horas diciendo que están preparados para desplazarse con 60.000 soldados a Ucrania. No sé cómo ves, en qué punto está esta relación, ¿no?, esta tensión, y hasta dónde puede llegar. Hay muchos que ya están hablando de que la guerra en Europa pues está muy cerquita, ¿no? ¿Es tal la alarma? ¿Es tal la situación? Bueno, está cerca, yo creo que nunca ha estado lejos del todo, ¿no? Siempre ha cabido la posibilidad de que este conflicto se extendiera más allá de la localización donde está actualmente, que es en el territorio ucraniano, ¿no? Pero sí que es verdad que durante estos 2 años que llevamos de conflicto hemos ido viendo diferentes etapas en la escalada, ¿no? Cuando se daban los Leopard, cuando se pedían aviones, cuando había manifestaciones por parte de algunos líderes de la OTAN, sobre todo los de países más cercanos a Ucrania, apostando por una intervención más decidida. Es decir, esto es un proceso ya de 24 meses en el que ha habido diferentes etapas, ¿no? Pero digamos que ahora seguimos seguimos increciendo en esta escalada de tensión, sobre todo con las palabras de Emmanuel Macron, ¿no? Yo creo que al final la cuestión demográfica es importante porque, lo hemos comentado aquí otras veces, Rusia, demografía, geografía, no solo una serie de variables sociológicas, sino todo lo que eso conlleva, ¿no? Extensión territorial, por ejemplo, recursos, capacidad militar. Sí que es verdad que, bueno, pues parece ser que algunos del armamento ruso está obsoleto porque viene de una época anterior, pero en términos generales Rusia tiene algo que no tienen el resto bueno, iba a decir de contrincantes, pero en este caso Ucrania, ¿no? Y por extensión los países de la OTAN que están sosteniendo a Ucrania, ¿no? Y es esa capacidad de control de la economía, esa capacidad demográfica que empuja a que, bueno, Rusia no esté desplegando todo su armamento, todo su potencial en Ucrania y en este sentido Francia, sí, bueno, podemos pensar y podemos decir que, claro, que tiene la bomba nuclear, que tiene armamento nuclear, pero es irrisorio comparado con el poderío ruso, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta parte de lo que siempre se ha argumentado, y no quiero decirlo en términos peyorativos, simplemente mencionarlo, que es un poco el orgullo francés, ¿no? Que es un poco lo que pasa, lo mismo que cuando en el Reino Unido se tiene todavía o pervive en el imaginario colectivo esa visión del Reino Unido como imperio, como potencia global, que es capaz de tratar de tú a tú al resto de potencias y no estar por encima de ellas, ¿no? Y en Francia, sobre todo cuando en España hablamos del síndrome de la Moncloa, cuando el presidente de turno se ve afectado un poco por el síndrome del Elíseo, pues también se sube un poco, se le sube esto a la cabeza, ¿no? Pero hay que ser realistas. A día de hoy Francia no puede competir con Rusia, ni en términos militares, ni en términos demográficos, ni en otro tipo de cuestiones, puesto que hay una cuestión importante que en Rusia está más controlada y que no lo está en el resto de países que son democracias, ¿no? Que es el factor de la opinión pública. La libertad de medios, bueno, pues genera un rechazo al conflicto y puede suponer un quebradero de cabeza cuando en un país democrático un líder decide intervenir en un conflicto armado. Lo vimos con el no a la guerra hace 20 años en el caso español, pero esto en Rusia no pasa, ¿no? Rusia tiene una opinión pública más amordazada, una opinión pública o una libertad de medios que no es homologable y, por tanto, el control férreo que se realiza también por parte del poder, pues restringe o canaliza el descontento
hacia niveles más inferiores, ¿no? Por tanto, estas cuestiones que diferencian Francia y Rusia son importantes y yo creo que no debe tratar Macron, en este caso, por no generalizar al conjunto del país, porque habrá también sectores que sean contrarios a todo lo que el presidente propone, pero creo que Macron debería ser un poco consciente del juego peligroso en el que está entrando. La dialéctica que está utilizando y las implicaciones que puede tener para el resto del continente. No puede Macron arrastrar a toda Europa por una decisión unilateral que sería enviar tropas, sean 10 o sean 60.000, el número es lo de menos, porque al final con que sea uno sería suficiente para activar todo el armamento y toda la cadena que podría propiciar el conflicto, el inesperado o indeseado, mejor dicho, tercer conflicto mundial, ¿no? Pero en cuanto a esto, Macron tiene que ser consciente que juega en una liga que llamamos OTAN, que llamamos Unión Europea, y en las dos existen cláusulas de defensa colectiva. Macron puede ser el presidente de un país como Francia, con unas capacidades determinadas, pero no debe olvidarse que ante todo está en un club, o en este caso en dos, que no puede actuar en solitario y que estas cosas deben ser decididas anteriormente y consensuadas con el resto de socios de la Alianza y de la Unión Europea en menor medida. Bueno, pues pendientes de lo que sucede en Francia, enseguida seguimos hablando de este tema, enseguida seguimos hablando de lo que sucede en Francia. Vamos a poner el foco ahora en España, en las declaraciones de la ministra de Defensa española, de Margarita Robles. Ha dicho que el servicio militar obligatorio no se va a volver a instaurar en Europa. Eso al menos es lo que ha afirmado precisamente durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado, al ser preguntada por varios parlamentarios después de ese debate en el que se apunta que varios países de la Unión Europea y la OTAN están hablando de esta cuestión. Decía la propia Robles: no va a haber servicio militar obligatorio en España, ni creo que se le haya pasado a nadie por la cabeza. Otros países que por situación geográfica perciben más esa preocupación que nosotros sí que lo están planteando. Nosotros somos un país maduro, un país que tiene mucho conocimiento de la realidad, pero no va a haber servicio militar obligatorio, porque también mandaba al de Bildu a negociar con Putin, hablaba de una amenaza nuclear. Escuchamos ya a la ministra de Defensa española. No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie. Otros países que efectivamente por situación geográfica percibe más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad. No va a haber servicio militar obligatorio. Y le insisto, esto no es un tema de militarismo sí o militarismo no. Hace muchos años, usted y yo, pues a lo mejor lo pensábamos de otra manera. Pero con los años uno abre la mente y se da cuenta que la realidad no es lo que uno quiere, sino lo que otros, gente como Putin, nos imponen cuando van masacrando a los ciudadanos. Y eso, desgraciadamente, a usted y a mí, cuando éramos más jóvenes, nos hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera. Pero nos hemos encontrado con la realidad. ¿Y sabe qué? Que en esa realidad yo he entrado en contacto con muchas familias de asesinados y de víctimas en Ucrania, de gentes con terribles amputaciones, de generaciones perdidas y, lo que es peor, de mucho odio. Así que no es un problema de militarismo, es un problema de que sátrapas, autócratas, los hay y los ha habido en la historia siempre. Y contra eso no nos podemos poner de perfil, porque claro, como no son nuestros muertos, no pasa nada. Cada vez que un inocente muere en el mundo, todos... Bueno, estas no son las únicas perlas que ha soltado la ministra de Defensa española. También ha asegurado que la amenaza nuclear se mantiene sobre Europa. Además, en este aspecto ha contradicho al representante de Bildu que le acusaba de alarmista. Decía Robles: aquí no se alarma a nadie, aquí todo el mundo ve la realidad y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial. Por cierto, hablando de Bildu, ha mandado directamente al representante de Bildu a negociar con Putin. Le decía que a ver si él consigue la paz en Ucrania. Como ven, bueno, los dirigentes europeos, cuanto menos nerviosos, se está viendo, ¿no?, con las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles. ¿Qué vamos a decir de Francia? ¿Qué vamos a decir de Emmanuel Macron? Del presidente francés, que ha desatado todas las alarmas. Juan Antonio, quiero preguntarte precisamente por esto. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando con nuestros líderes? Que ya no solo es que estén soltando alarmas, sino que están, desde luego, llevando a cabo un mensaje, un tono cada vez más duro, más bélico,
no sé, ¿qué están buscando? ¿Qué buscamos en Europa? ¿Estamos buscando ya directamente enfrentarnos con Rusia? Porque no cabe otra explicación, Juan Antonio. No sé cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo tú. Creo que ya en un programa comenté que mi sensación era que esta gente parece toda de un delirio narcisista peligroso. Es decir, están mal de la cabeza, simplemente. Yo espero que haya otra parte de las élites políticas, financieras, económicas, industriales y militares en Europa que tengan las ideas un poco más claras y sepan hacer un análisis más frío de la situación. Porque si escuchamos a estos personajes, efectivamente da la sensación que vamos a la guerra y además no sabemos por qué. O sea, es que porque unos días dicen que Rusia no tiene capacidad, que Rusia está condenada, que está hundida, que no sé qué, y al día siguiente dicen que es una amenaza y que Putin va a avanzar por toda Europa. Pero claro, es una contradicción que tiene muy mala explicación. Da la sensación de que nos están engañando. Y lo malo es que a lo mejor no es una sensación. Yo, por ejemplo, las declaraciones de la ministra de Defensa me parecen infames. Es decir, que se presente esta señora a decir lo que dice, sacando siempre como es el sentimentalismo, la emotividad, para hacer, efectivamente, para calar en la mente de la opinión pública. Cuando calla y es cómplice de un gobierno que está suministrando armas al Estado de Israel, que está cometiendo un auténtico genocidio en Gaza, es que me parece de una hipocresía absoluta. Pero van yendo un poco a la cuestión puntera, que es lo que tenemos estos días. Por cierto, el servicio militar obligatorio en España no está limitado, está suspendido. Acordémonos de eso, porque lo que es una suspensión temporal del servicio militar. Es decir, que le costaría muy poco al gobierno ponerlo en marcha de nuevo. No tendría seguramente ni que modificar ninguna ley. Bastaría con un real decreto. Respecto al tema de puntero que decía, que son las declaraciones de Macron, porque parece que es la punta de lanza de toda esta ofensiva militarista. Vamos a ver, es que yo escucho los 60.000 soldados y es que te entra la risa, de verdad. Desde un punto de vista militar, con un ejército de 142.000 hombres que tiene Francia, enviar 60.000 es imposible. Es una balandronada, es una macarrada. Es decir, no tiene ningún sentido. Primero porque tienes que rotar las fuerzas y esto significa que tendrías que tener ya un mínimo de 180.000 para rotarlas a lo largo de un año, que no los tienen. ¿Qué va a hacer? ¿Una movilización? ¿Va a poner el servicio militar obligatorio? ¿Qué van a hacer? Pero además hay otra cosa. ¿Qué le impide a Macron mañana mismo mandar esos 60.000? Venga, si es tan valiente y se atreve, que los mande. Estamos esperando. Venga. Tengo la sensación de que aquí hay mucha palabrería. Mucha palabrería. ¿Por qué? Pues porque se cruzan cuestiones que es verdad. Una la ha dicho Luis antes de su intervención, muy bien dicha. Ha dicho el chauvinismo francés, efectivamente. Esa sensación de que todavía son un poder imperial, ¿no? Y por lo tanto pueden disponer, hacer y deshacer donde ellos piensan que tienen intereses y demás. Y eso es uno de los factores. Pero claro, es un chauvinismo que está con las alas muy cortadas, sobre todo después de que les pegaran una patada en el Sahel y los mandaran a todos fuera. No han conseguido mantener el frente del Sahel y piensa ir a Rusia a enfrentarse con el ejército ruso. Bueno, es que es de chiste, de verdad. Por otro lado está también todo el tema, que esto está acorde con todo el tema de la militarización. La militarización en Europa, que lo que busca es crear una impresionante demanda artificial para, de alguna forma, revitalizar la economía. Que es invertir en defensa e invertir en defensa. Y como ya es poco, el 2%, pues vamos y subimos al 3% y después al 4%. Y por último, no hay que olvidar que Macron intenta aprovechar una situación de debilidad de Alemania para conformarse como líder de la Unión Europea. Y de esa forma, a lo mejor incluso, poder tapar bastante de los agujeros negros de su gestión en la propia Francia. Y yo creo que por aquí van las cosas. Comentar simplemente una cosa que ha dicho Luis. Hombre, yo no sé cuántas armas obsoletas tiene el ejército ruso. Me gustaría que alguien me informara eso si tiene datos. Porque aquí las opiniones no valen para nada. Aquí lo que valen son los datos y los hechos. Pero por decir una cosa simplemente de que ha ocurrido estos días, un T-72, que es un carro de combate de hace 40 años, de la época de la Guerra Fría, el otro día de un solo disparo se cargó un M1 Abrams norteamericano. Es decir, cuidado con lo de los armamentos obsoletos, porque una cosa es que sea antiguo y otra cosa es que no sirva. Eso, que son cosas muy distintas. En fin, yo creo de verdad que el problema de toda esta campaña de meter miedo a la gente y de que vamos a la guerra y demás, es que sí se corre un riesgo en la estrategia de la tensión de que un accidente
o un incidente menor, o un loco, nos acabe incendiando todo el continente. Desde luego que hay ese miedo, bueno, es evidente, ¿no? Que el miedo se está esparciendo, es evidente que el miedo se está esparciendo por Europa, es evidente, bueno, pues que estas declaraciones de Macron, de Scholz, ayer, por ejemplo, ya que estamos hablando del armamento ruso, ayer Scholz decía que Rusia no es tan fuerte como se cree, anda que está Alemania para sacar pecho también con los datos macroeconómicos, ¿no? Que mostraban el día de hoy, pero bueno, vemos que aquí todo vale, vemos comentarios de todo tipo. José María, quiero preguntarte por esta escalada, al menos verbal, este tono bélico que se empieza a utilizar desde Europa, no sé si de cara a las elecciones europeas, no sé si de cara a las elecciones en Estados Unidos, pero lo que es evidente es que parece que todo vale y sobre todo parece que nos quieren llevar a un conflicto con Rusia cuando poco tenemos que hacer. Vamos, no estamos en Europa, la verdad, para ponernos a pelear ahora mismo. Bueno, nunca es buen momento para la guerra, ¿no? Quiero decir, al final las cosas pasan. La verdad es que Europa se ha puesto en una situación enormemente compleja desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de un conflicto donde el proxy europeo, el proxy americano, que es Ucrania, ha estado batallando contra las fuerzas rusas y ahora pues están dando unos síntomas claros de agotamiento. Entonces, o se le suministra lo que necesita ese proxy para que continúe luchando por su propio interés y el interés de los que tiene detrás, o bien se le deja caer. El problema es que si se le deja caer, como todavía no conocemos cuáles son los objetivos que tiene Rusia sobre Ucrania, pues no sabemos realmente si lo que va a querer es tener ahí un gobierno que se alinee con los intereses de Rusia, es decir, tener un buffer state estilo Bielorrusia, o si bien Rusia pues tiene otras intenciones y otros objetivos, ¿no? Europa tiene que estar preparada. Yo creo que a nadie se le escapa que con la situación que tenemos en el norte de África, los acontecimientos del levante mediterráneo de estas últimas semanas y lo que viene pasando en Ucrania desde hace 2 años, Europa tiene que invertir en su propia defensa, primero para ser menos débil, en segundo lugar para depender menos de otros aliados que exigen también los réditos de llevar la bandera de nuestra protección. Francia, dentro de la Unión Europea, es quizá el ejército mejor preparado en cuanto a experiencia, efectivos. Ha tenido y ha contado con misiones en África, pero también en otros lugares. Y Francia, no olvidemos que también es una potencia nuclear y que por lo tanto está hablando de potencia nuclear a potencia nuclear. Que Francia quiera llevar una misión o liderar una misión en Ucrania, se llega a hablar de un dispositivo de 60.000 hombres, de los cuales habría una parte que serían franceses. Se habla de quizá un despliegue de una división de 20.000 soldados. Sí que es verdad que esto entrañaría una complejidad logística enorme, pero también esto sería interpretado como una señal inequívoca de Rusia, pues de una declaración de guerra, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva. Entonces, Rusia pasaría de una operación especial, que es lo que dice que tiene ahora, por un conflicto geolocalizado donde donde entiende que Ucrania no está a su nivel y que por lo tanto no tiene una consideración de enemigo con el que pueda utilizar todo su arsenal, pero si otra potencia nuclear como es Francia envía un contingente numeroso a entrenar al ejército ucraniano y quizá hacer otro tipo de labores en Ucrania, pues entonces Putin ya ha avisado de que eso sería un clarísimo acto de guerra y que utilizaría todo su arsenal nuclear, que es una situación en la que no nos queremos encontrar, pero que nos llevaría de facto a una situación igual al de la Guerra Fría. Hay otros mecanismos por los que la Unión Europea también pues, puede conseguir estos objetivos, como podrían ser, por ejemplo, pues, invertir, ¿no? Y tener un marco regulatorio homogéneo con Gran Bretaña o con Estados Unidos, para tener un régimen de control de exportaciones y de sanciones homogéneos con respecto a Rusia, es decir, que puedan fluir patentes y materiales y recursos tecnológicos y militares sin que ninguno de los países socios de esa unión, por así decirlo,
regulatoria, tuvieran miedo a que se filtrara o se escaparan estos materiales o esta tecnología a quien no se debe. Esto es algo que se ha ido haciendo y que todavía le queda mucho recorrido. Por otro lado, la Unión Europea también tiene un déficit en lo que es inversión en defensa. La directa, ¿vale?, que es ese porcentaje del 2% que exige la OTAN, pero también otra donde puede aunar iniciativas públicas y privadas para hacer inversiones en compañías de defensa que van desde la criptoseguridad hasta temas mucho más tangibles como pueden ser carros de combate y otras disposiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es bueno que alguien diga en Europa, oiga, estamos aquí y estamos dispuestos también a sacar pecho. Que lo ha hecho en el mejor momento, que lo ha hecho con las circunstancias más convenientes, que era la forma adecuada de hacerlo, que tenía que haberlo hablado antes y haberlo consensuado y que en vez de haber sido Francia podía haber sido una declaración de varios países, por supuesto. Pero bueno, estamos ahora mismo en una situación, y Europa se encuentra en una situación que a nadie se le escapa, es inmensamente compleja y donde el riesgo de la guerra sobrevuela desde hace 2 años. Si alguien no piensa que tenemos ese potencial riesgo, pues bueno, yo creo que que vive ajeno, ¿no? Y en relación con las declaraciones de nuestra ministra, pues yo entiendo que la medida de servicio militar obligatorio pues es una medida enormemente impopular y una medida casi anacrónica y quizá no sea para nada, teniendo en cuenta cómo se luchan las guerras hoy en día, pero también es verdad que tenemos también nosotros derecho a la legítima defensa, igual que lo tiene Rusia, y que por lo tanto, pues si la situación lo amerita, pues habrá que ponerlo encima de la mesa y habrá que considerarlo. No sé, repito, si eso es algo que hoy en día interesa desde los estándares y el punto de vista militar, pero sin embargo en Rusia pues ha funcionado porque cientos de miles de hombres han pasado por el frente y han cumplido una función. De momento hay líderes europeos, estamos hablando, ¿no? El protagonista sin duda está siendo Emmanuel Macron, que ya no solo está sacando pecho, sino que también está boxeando. Les invito a que lo vean, unas imágenes que están causando muchísimo revuelo en Francia. Macron boxeando, ya esto es nada más. Vamos a hacer una pausa, les vamos a dar tiempo, precisamente para que vean estas imágenes. Y enseguida volvemos, hablamos del ataque a Kiev, del mensaje de Putin a Occidente, el mensaje de que Rusia está más fuerte que nunca. Quedó clarísimo, ¿no?, con las elecciones del pasado domingo, con más del 87% de los votos. Vamos a hacer, una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, de vuelta en Nuevos Televisión, seguimos mirando a la actualidad, pasamos de Rocky Macron a mirar de nuevo a Kiev, mirar de nuevo a Ucrania. Ataques masivos que han tenido lugar en las últimas horas han alcanzado la capital ucraniana en una muestra más, ¿no? En este caso, de que la ofensiva en Ucrania, pues desde luego sigue escalando, sigue estando vigente. Luis, si te parece, empiezo contigo. Estamos hablando mucho de Europa, del conflicto con Rusia, pero bueno, en Ucrania siguen teniendo lugar ataques y hacía tiempo, ¿no?, que no veíamos ataques de esta magnitud, sobre todo en Kiev, en la capital ucraniana. Claro, y yo creo que en las próximas semanas la cosa no va a cambiar, incluso se puede recrudecer. Siempre en estos 2 años que llevamos de conflicto hemos tenido el parón del invierno, ¿no? Porque al final las condiciones meteorológicas no acompañan y una vez que vuelve el buen tiempo, pues la ofensiva se retoma, se reaviva tanto por parte rusa como por parte ucraniana, pero sí que aquí tenemos que volver a mencionar lo que ya hemos dicho tantas veces, ¿no? Y es el agotamiento que Ucrania está sufriendo, no solo en armamento, sino también en recursos humanos, en recursos materiales y el desgaste que el país está sufriendo. Y además aquí yo también creo que a partir de ahora hay que tener en cuenta otro componente, y es que hasta ahora hemos estado hablando de Zelensky como un presidente en funciones, con plenos poderes, lo sigue siendo, pero de aquí en adelante o a partir de las próximas semanas, Zelensky va a empezar a adolecer de cierto déficit democrático en el sentido de que, bueno, constitucionalmente su mandato ha terminado, debería haber convocado elecciones y, bueno, pues podría ser reelegido o no, pero eso dependería del pueblo ucraniano. Sí que es verdad que las condiciones están siendo muy difíciles para llevar a cabo unas elecciones con una participación y con unos estándares medianamente aceptables, no porque vayan a ir por otros derroteros, sino porque la logística del país es muy complicada, ¿no? Pero este componente de déficit democrático ahora Zelensky lo va a llevar en la mochila. Alguien puede decir, claro, Putin ha hecho elecciones, Zelensky no, bueno, con salvedades. El territorio ruso puede celebrar elecciones porque no está sometido en parte, como si lo está Ucrania, a una ocupación por parte de una potencia extranjera. Además, la limpieza de cómo se han desarrollado las elecciones en Rusia, pues también hay que ponerlo con muchísimas comillas, porque un país que no permite la competencia, la libre competencia electoral entre los diferentes candidatos, en los que el presidente en ejercicio monopoliza los recursos públicos, no hay un verdadero debate, los opositores o mueren misteriosamente o beben té que curiosamente tenía un veneno dentro, ¿no? Es decir, que hay muchos déficits también a su vez dentro del proceso electoral ruso, ¿no? Pero en Ucrania seguiremos viendo este choque, pero sí que es interesante introducir esta nueva variable de la legitimidad democrática de Zelensky. Zelensky está planteando la necesidad de que el país ingrese en la Unión Europea, lo hablábamos también antes, pero para ser parte de la Unión Europea hay que ser un Estado de Derecho con todo lo que ello conlleva. No basta simplemente con tener una Constitución, porque eso tampoco garantiza nada. En otros tiempos y a día de hoy hay países que tienen una Constitución pero que realmente no se aplica o no es democrática, ¿no? Y uno de los elementos que nos lleva a hablar de un país como Estado de Derecho es la periodicidad de las elecciones, que el pueblo periódicamente, cuando toca o cuando es llamado a las urnas, puede ejercer ese derecho a elegir a los líderes, cosa que en Ucrania ahora no está pasando y aquí también yo pondría a partir de ahora parte del acento en el aspecto político, en el aspecto militar, pero por volver un poco al principio de tu pregunta, que era Kiev, la clave, la capital, pues bueno, yo recuerdo que en el principio del conflicto o de la invasión, parte de esa invasión, valga la redundancia, vino precisamente del norte, de la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia es
cómplice de Putin en todo esto. Y el objetivo es ese, o era ese, ¿no? A día de hoy yo creo que en menor medida también lo sigue siendo, conquistar la capital, que es el centro simbólico del país, y bueno, podemos controlar más o menos territorio en una zona remota de uno de los extremos del país, pero al final el centro, la simbología que tiene Kiev como capital, pues puede suponer un punto de inflexión en la moralidad ucraniana, ¿no? La capital cae, pues por extensión el gobierno tendría que desplazarse a otros puntos o podría tener que irse incluso fuera del país, ¿no? Pero yo creo que este elemento de comportamiento electoral, este elemento jurídico en último término, puesto que afecta a lo que dice la Constitución ucraniana, tampoco creo que debamos hablar de una ruptura del Estado de Derecho en Ucrania, porque bueno, con las debidas salvedades en otros momentos, precisamente hace 4 años en España, algunas elecciones autonómicas se tuvieron que posponer por una crisis sanitaria que tuvimos, ¿no? Y en este caso podría ser comparable. Pero en todo caso, Zelensky a partir de ahora va a llevar eso en la mochila. Igual que lleva otras tantas cosas, tanto positivas como negativas, ese elemento lo va a tener a partir de ahora, y también cuando planteemos la posibilidad de una negociación, pues iría ese presidente Zelensky con las capacidades democráticas, entre comillas, mermadas. Pues ya que estamos hablando de elecciones, tenemos la suerte de contar con uno de los observadores que ha estado allí este fin de semana. Juan Antonio, quiero preguntarte precisamente por esto, por cómo han sido las elecciones en Rusia. Por cierto, me acuerdo que hace semanas hablabas de cómo fueron en Moldavia. Bueno, te voy a dejar a ti que hables sobre esto y también sobre el ataque que ha tenido lugar en Kiev, donde, bueno, pues parece que la ofensiva después de las elecciones vuelve a recrudecerse. Por cierto, ayer Rusia hablaba de más de 300 drones que ha tenido que derribar durante las elecciones, porque estamos hablando ahora de los ataques a Kiev, pero Ucrania en las últimas semanas, sobre todo en la última semana, coincidiendo también curiosamente en este caso, ¿no?, con las elecciones en Rusia, ha llevado a cabo ataques con drones, intentos también de incursiones transfronterizas en Belgorod, en Kursk. Bueno, te dejo a ti hablar de todo esto, Juan Antonio. Era la campaña electoral ucraniana, sin ninguna duda. Claro. Han tirado durante 2 semanas atacando objetivos civiles en Belgorod, en Kursk, en instalaciones de refinerías y demás. Es decir, llevan 2 semanas atacando. Que hoy ataque Rusia, pues es que es un día de guerra. Yo creo que esto no debe extrañarnos. Está dentro de la lógica del conflicto. El que intente hacer sensacionalismo con la noticia del día, pues tampoco, eso no tiene mayor complicación. Es un día más de guerra. Y por lo tanto, pues hay las actuaciones propias de guerra, como estas 2 últimas semanas, pues ha habido diariamente entre 2 y 5 civiles muertos por los ataques ucranianos. Así de claro. El tema de las elecciones. Bueno, mirad, me he tirado los últimos 2 días viendo lo que escribe la prensa nacional y parte de la prensa occidental sobre el tema de las elecciones. Por supuesto, ninguno ha estado allí. Todos hablan de oídas. Es decir, con la presunción, el relato de siempre, que todo repite como cacatúas, porque además son las mismas variables que se repiten en los periódicos españoles, franceses, italianos, británicos, alemanes. O sea, no hay diferencia. Es mucho más seria la prensa norteamericana. Es decir, yo lo recomiendo. Es decir, aquí estamos con el relato habitual. Es decir, no, es que claro, es que Putin presentó una sesión sin oposición. ¿Cómo que sin oposición? Si había 4 candidatos. 4 de los 8... Sí, 4 candidatos. Entre eso el Partido Comunista, que tiene un 14% de los votos. ¿Sabes, Luis? Tiene un 14% de los votos. Y está presentando en la Duma, con los otros 8 partidos. Y claro que hay prensa crítica. Y hay artículos críticos en Comersant, en la Fiscal y Gaceta. Es que hay que verla. O sea, uno no puede seguir directamente a determinados periódicos que no voy a nombrar aquí. Porque no quiero ofender a nadie. Es decir, pero ve. Claro que hay oposición, claro que ha habido campaña electoral, claro que la ha habido. Es decir, lo que pasa es que las formas en las que se hace la política son distintas a las de aquí, eso es cierto. No verás cartelería por las calles, no veréis anuncios permanentemente en la televisión, son cosas mucho más limitadas porque también es otra forma de ver las cosas. En cuanto a la limpieza de las votaciones, si queréis hacemos un programa especial. Tengo vídeos, fotografías y demás de cómo se ha realizado. Es más,
hemos sido más de 800 observadores internacionales de 109 países, en los cuales yo era el don nadie. Es decir, que allí había asesores presidenciales de Indonesia o de República Dominicana. Había diputados de Guatemala, de Tanzania o de Bangladesh. Había, es decir, la representación era muy importante. Que podéis hablar con cualquiera de ellos. Aquí en Negocios TV hemos tenido varios colaboradores. Podéis hablar estos días con ellos. A ver qué es lo que han visto allí. Y, por supuesto, claro, esa sensación de que es un país sometido al terror policial, de que nadie puede hablar y demás. Vamos a ver, mirad, un dato. Porque aquí lo importante son los datos y los hechos, no las opiniones. Un dato. En el extranjero han votado 388.000 rusos. Ha ganado Putin por un porcentaje un poco menor, porque lógicamente ha habido mucho opositor que se ha ido, un poco menor que por lo que ha ganado en Rusia. ¿Qué pasa? Que los que han votado en Madrid, en La Habana o en La Haya, esos también estaban perseguidos policialmente. También ha estado Putin por la noche metiendo votos en la urna. Yo creo que todo esto es, de verdad, es un relato que se queda por sí solo. Todos sabíamos que Putin, por la popularidad que tiene, porque lo decían las encuestas, incluso las encuestas occidentales, iba a ganar las elecciones. Pero es que es normal. Es que de verdad, y lo repito muchas veces, cogeros una semana de vacaciones y iros por allí y lo veis. Veis lo mal que está Rusia. Veis lo debilitada que está. Su economía destrozada, como decía von der Leyen, ¿no? Vamos, van recopilando las lavadoras por las calles para sacar chip para los misiles. Vamos a ser un poco serios, sobre todo porque lo merece la audiencia. No podemos estar diciendo cosas que repetimos permanentemente cuando no son verdad. Cuando no, la realidad no está ahí. Y es que es fácil verla. Es que no estamos hablando de secretos militares. Es que es verla, es ir allí y verla. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que tiene Putin es un respaldo popular muy importante, por muchas razones que las podíamos discutir y analizar. Y tiene un respaldo muy importante que se ha expresado, bueno, pues en esas votaciones. Es decir, es más, yo estuve en algún colegio electoral hablando con los votantes allí tranquilamente, porque además, fijaros, los colegios electorales en Rusia no es como aquí. Aquí realmente el colegio electoral se apoderan los partidos políticos de ellos. También los interventores de los partidos, está el presidente, el secretario y el vocal de la mesa, que poco menos que les ha tocado en desgracia, están ahí un poco asustados por los interventores. ¿verdad? Es que en Rusia no es así. En Rusia es que van las familias, que hay fiesta, es que es otra cosa. Garantías. Os voy a hablar de garantías. Os voy a dar un detalle. En las últimas elecciones en España, había un centro de recogida de datos de una conocida empresa en su tercera planta, donde había cientos de ordenadores recibiendo datos que se metían a manita. ¿Sabéis quién controlaba eso para que teóricamente todo estuviera perfectamente controlado? 2 policías. Bien, en los colegios electorales en Rusia, todos tenían cámaras que filmaban y grababan todo durante las 24 horas del día que duró la votación. Que además pasaban a un centro de control donde había cientos de observadores mirando esas cámaras, que luego quedaba grabado. Donde además había una sección online para atender inmediatamente cualquier incidencia que hubiera expuesta por un votante. ¿Eso lo habéis visto en un colegio electoral de España? Es que muchas veces se habla de cosas y la realidad son muy distintas. A veces las realidades son muy distintas. Aquí las crónicas sobre las elecciones rusas estaban escritas antes de que se celebraran. Seamos realistas. Y lo sabemos. Porque salen de las consignas que se derivan de un centro de comunicación estratégica de la OTAN y de ahí va a los grandes consorcios de comunicación. Y el resto repite. Es así, y si queréis un día lo vemos más en profundidad. Porque podemos dar hasta detalles de cómo circula esa información. Entonces, bueno, yo creo que finalmente Putin ha ganado, que era lo que previsible, se encuentra ahora reforzado, y yo creo que, bueno, pues lamentablemente Zelensky podía haber convocado elecciones. ¿Es complicado hacer para Zelensky elecciones en el Donbass? Claro, y para Rusia también, que las ha hecho. Claro que es complicado.
Pero hombre, Ucrania es muy grande, no estamos hablando de un paísito, yo que sé, como Bélgica. Es decir, Ucrania es muy grande, quitando el Donbass, que Rusia solo controla el 20%, recordémoslo, el 20% del territorio, en el resto podían haberse hecho las elecciones. No las ha hecho simplemente por una razón muy sencilla, porque Zelensky sabe que las pierde. Porque el opositor que tenía, el general Zaluzny, se lo ha tenido que quitar de encima, despidiéndolo del ejército y mandándolo embajador a Londres. Esa es la realidad. Y Occidente tiene un problema con Zelensky ahora mismo. Y es verdad. Él pierde legitimidad. ¿Y por qué pierde legitimidad además? Porque la suspensión de las elecciones no es una decisión que se haya tomado consensuadamente, como sí se hizo en España cuando las elecciones autonómicas tuvieron que suspender en algunas regiones por el tema del COVID. Lo ha hecho unilateralmente, por las razones que digo. Unilateralmente. Y ya veremos dónde acaba el asunto. Bueno, pues importante, Juan Antonio, más allá de lo que estás diciendo, ¿no? Más allá de que es cierto que había incluso líderes europeos, se me venía a la cabeza Charles Michel, ¿no? Que ya felicitaba a Putin antes de las elecciones y que lanzaba el mismo mensaje antes que después de las elecciones. O sea, bueno, más o menos se puede intuir, pero bueno, es un lujo para nosotros contar con una persona pues que la ha vivido in situ, como tú, y también pues que nos lo transmite y sobre todo que se lo cuente a nuestros espectadores más allá de lo que hayan leído en otros medios como bien apuntabas. Antes de terminar, quiero sacar un último tema. Quiero mirar precisamente a la OTAN, al secretario general Jens Stoltenberg, que ha advertido hace nada, hace apenas unos minutos, dice que Putin sigue con su mensaje bélico, sigue con sus objetivos bélicos y dice además que Ucrania está al límite. Vamos a escucharle. President Putin has not given up his war aims. The situation on the battlefield remains very difficult. Ukraine is running out of ammunition, so Ukraine needs even more support. José María, quiero saber qué opinas tú de esto, de lo que está diciendo Jens Stoltenberg, de las elecciones en Rusia, las tensiones con la OTAN. ¿En qué punto estamos del conflicto? Porque lo estaba diciendo el propio Stoltenberg, dice que Ucrania está al límite, que necesita ayuda y que la necesita ya, que tiene que ser ahora. Esto en un momento en el que, como bien explicaba antes Juan Antonio, todos los países occidentales están aumentando el gasto en defensa, todos están al menos diciendo que se van a involucrar un poco más en este conflicto, al menos entregando armas, pero bueno, así parece que para Ucrania no es suficiente. Bueno, esto pone en contexto las declaraciones del presidente Macron, ¿no? Es decir, o sea, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que cuando el proxy desfallece porque no tiene ese sustento, no tiene los efectivos, no tiene la tecnología, no tiene las armas para hacer frente al enemigo, pues entonces hay que dar o bien un paso adelante o bien ver cómo cae el proxy y en este caso Rusia pues se hace con Ucrania, ¿no? Que, pues eso puede pasar de muchas formas, no tiene por qué haber una anexión completa del territorio ni mucho menos, simplemente pues hacer unas elecciones y que se haga un gobierno más proclive, ¿no? Entonces bueno, esto es algo que Europa en principio no se puede permitir y es un aviso a navegantes porque Moldavia está ahí y otros países del este europeos pues están ahí, ¿no? Y en una situación muy incómoda. Los países bálticos hay muchos problemas demográficos y muchos problemas de equilibrio poblacional entre ciudadanos de origen ruso, entre apátridas, entre gente que pues no se les ha entregado pasaportes de estados bálticos europeos y que están ahí en un limbo jurídico, ¿no? En algunos casos pues con una clarísima pues algunas veces pues bueno, incluso con menos derechos, ¿no? que otros ciudadanos de otro origen y de otras condiciones. Entonces estos son problemas que tiene la Unión Europea, ¿no? y que una victoria rusa pues haría temblar los cimientos de muchos de estos países, unos porque tienen un miedo ancestral que está ahí, otros porque eran parte de la Unión Soviética hace un par de décadas, y otros porque van a tener un vecino poco cómodo, ¿no? Entonces todo esto pues genera una serie de tensiones que la hemos visto materializada a través de lo que han sido los líderes europeos, que en sus declaraciones siempre han sido enormemente agresivos y enormemente
proactivos, ¿no?, a la hora de elevar los tonos y de hacer acusaciones, etcétera. Pero luego el arma más allá del apoyo a Ucrania que ha utilizado la Unión Europea, al igual que otros países aliados, han sido las sanciones. Y las sanciones realmente no se han aplicado con la virulencia con la que se cabía esperar por esas declaraciones que se han venido produciendo en contra del conflicto y en contra de Rusia, porque esas sanciones contra una de las economías más importantes del mundo y estratégicamente proveedora de materias primas importantísimas y que es imposible de bloquear. Esto es un error que hemos venido cometiendo los europeos, lo cometió Napoleón. Sin ir más lejos, ¿no?, haciendo paralelismo con Macron, los europeos no hemos visto un mapa de Rusia con sus 11 usos horarios, ¿no? O sea, los europeos pensamos que Rusia es la Rusia de los mapas que vemos, donde Europa sale mucho más grande de lo que es realmente, ¿no? Hay que estar allí para ver la dimensión y para ver realmente la complejidad, ¿no?, de que tiene Rusia, y como si a Rusia le cierran el mercado europeo, sigue pudiendo comerciar con el resto del mundo, porque va desde el estrecho de Bering hasta pasando por los países del centro de Asia y fronteras con un socio comercial importantísimo que es China. Ya lo dijo el presidente Putin, ¿no?, en el aniversario de la guerra, dijo: oiga, estamos abriendo rutas transiberianas y rutas transárticas. La otra ruta es la ruta de la energía desde las plataformas rusas del Ártico, que van a países aliados, no solamente a España, que España también es consumidor del LNG, de gas natural ruso. Entonces, bueno, aquí esto es muy complicado, es un juego enormemente complejo en una globalización, en una economía completamente globalizada. Nos ha pillado con el pie cambiado. Rusia ha estado mucho más atenta a mover sus recursos y a intentar conseguir sus objetivos, y ahora es el momento donde Europa tiene que tomar una decisión estratégica. Y hay elecciones en Europa del 6 al 9 de junio. Los europeos vamos a ver a quién votamos y cómo va a ser la Comisión y quién va a ser el nuevo presidente del Consejo Europeo. Y van a tener que tomar una decisión. O se sientan y hacen que Ucrania se siente a negociar una paz con Rusia, pues todo lo que hay, te han ganado, pues estas cosas pasan, o bien Europa dobla la apuesta. Y si dobla la apuesta, entonces esas declaraciones de Macron están perfectamente alineadas y están perfectamente metidas dentro de lo que sería ese marco postelectoral más de cara a primavera-verano. Ahora es la época en la que tradicionalmente, o los últimos 2 años, se han venido dando las ofensivas ucranianas por buen tiempo. Primavera-verano, no parece que haya mucha motivación por parte de las unidades de tierra ucranianas de llevar a cabo esas contraofensivas. Veremos a ver si Rusia aprovecha esa posible debilidad ucraniana para hacer otro tipo de incursiones, ¿no? Para lograr completar al menos ese objetivo que parece que sí que tiene ahora, que es cerrar esas provincias, esas 4 provincias en el este y sur de Rusia. Vivimos en una época enormemente compleja, ¿no? Y parece que aquí estamos con otros temas, ¿no? Pero yo creo que desde la generación casi de nuestros abuelos no nos hemos encontrado ante una disyuntiva tan importante, y ahora mismo lo que necesitamos son hombres y mujeres de Estado que vuelvan a llevar las cosas a su cauce y que sepan jugar muy bien sus cartas. Europa se está jugando gran parte de su futuro ahora mismo. Si me permitís, Juan Antonio. Sí, nos queda un minutito. Terminamos contigo. Ponemos el broche a este programa con tu respuesta. Simplemente creo que ha hecho un análisis muy acertado, y lo que pasa es que yo creo que hay que decirle a todo el mundo las consecuencias de las cosas. Claro, pensar que tenemos que aumentar el presupuesto militar, hay que decirle a la gente, esto va a ser a costa de algo, porque hay que pagarlo. Las armas hay que pagarlas. Entonces, ¿dónde vamos a recortar? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Esto hay que ser consciente, porque claro, a lo mejor hay que buscar otro tipo de opciones que no sea, como tú dices, doblar la apuesta. Doblar la apuesta es muy caro y de consecuencias impredecibles. Entonces, yo creo que hay que hacer una llamada no solo ya a las clases dirigentes, sino también a la opinión pública que tiene que votar en junio, a decir que seamos serios a la hora de votar, porque nos estamos jugando mucho.
muchísimo. Bueno, pues terminamos con esta respuesta, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Luis, Juan Antonio, José María. Un placer compartir este rato con todos vosotros. Muchísimas gracias por enseñarnos, por contarnos lo que está sucediendo con muchos conflictos geopolíticos, sin duda, en estos momentos. Un placer. Muchas gracias a los tres. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los espectadores que nos han acompañado un día más. No se vayan, porque seguimos con la mejor información, con la mejor programación, un día más aquí en su casa, en Negocios Televisión.